Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 221, 6.000 años en dos dimensiones, parte 3. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por darnos la oportunidad de otra conferencia más. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestra mente, nos dé sabiduría, nos sature de tu conocimiento. Que al entrar en la conferencia 6.000 años en dos dimensiones, parte 3, vamos a entenderla, comprenderla y vamos a hacer las conexiones correspondientes. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor. Lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahweh HaMashiach, Amén. Amén. En esta parte 3, y ya teniendo como anticipo la conferencia número 220, donde pudimos entender y comprender el tiempo de la eternidad pasada, para que en vista de pronto de esa conferencia, si alguien no la ha visto, de pronto que la vea, para que pueda entender y comprender mejor esta conferencia de hoy, 6.000 años en dos dimensiones, parte 3. Y empezamos con la eternidad pasada. Satanás fue arrojado del cielo con la tercera parte de los ángeles que le siguieron cuando él tenía 33 años y medio, o en el año 33.5 de la eternidad pasada. Ahí fue arrojado Satanás al planeta Tierra. Esos 33.5 años no los tenemos en cuenta. Vamos a arrancar entonces de ahí en adelante a contar el tiempo de la eternidad pasada. Y el tiempo de la eternidad pasada del año 33.5 al año 101.5 son 68 años. Lo cual significa que de el momento en que Satanás fue arrojado al planeta Tierra hasta la entrada del pecado en el planeta Tierra, transcurrieron 68 años de la eternidad pasada. Interesante. Entonces tenemos ya un dato, el número 68 o el año 68 de la eternidad pasada, tiempo de la eternidad pasada. En el momento en que entra el pecado, se parte la eternidad. O sea, finaliza el tiempo de la eternidad pasada con la entrada del pecado. Entonces empezamos un nuevo periodo de tiempo. Es el que tenemos hoy en la actualidad. El tiempo del plan de salvación, que es de 8 milenios. Entonces, como ya empezamos a nuestro tiempo, entonces al 68 vamos a agregarle 5.932 años y llegamos al año 6.000. O sea, contando los 68 años de la eternidad pasada más 5.932 años de nuestro tiempo, tenemos el tercer 6.000 en dos dimensiones. Entonces, ahora necesitamos averiguar qué año es el año 5.932 de nuestro tiempo. Cuando nosotros hacemos el recorrido cronológico, el año 5.932 en el calendario gregoriano equivale al año 1962. Lo cual quiere decir que el año 1962, si le agregamos los 68 años, llegamos al año 2030. ¿Y qué es el año 2030? El año 2030 es cuando se cumplen los 6.000 años de la historia del pecado. Completos, ¿no? O sea,
se forma un quiasmo del 68, 1962 y 68. Pero como tenemos nosotros el año 6000 en 2 dimensiones, entonces ya descubrimos que el año 1962 se cumplieron 6000 años en 2 dimensiones. Interesante, espero que me hayan comprendido. 68 años de la eternidad pasada, más 5932 años de nuestro tiempo, que ese equivale al año 1962, tenemos 6000, el 6000. Ahora lo que tenemos que hacer es que en ese año 1962 que sucedieron muchos hechos importantes dentro de la parte historicista, debemos encontrar una fecha importante que conecte con un patrón de orden profético. Y en el año 1962, de todos los eventos que sucedieron, sobresale el del Papa Juan XXIII, donde él realiza una encíclica denominada Concilio Vaticano II. Y esa encíclica lo que tiene en sí es empezar a reunir a las hijas de la Babilonia espiritual. O sea, es la parte ecuménica donde el Vaticano va a empezar a atraer nuevamente hacia sí a las denominaciones guardadoras del domingo, a sus hijas. Y tenemos que desde el año 1962 hasta hoy en la actualidad, podríamos decir que el Vaticano ya ha reunido a todas sus hijas. Ya no falta sino un poquitico para el cumplimiento total de esta profecía que se da en el 2027. O sea, en el 2027 tendremos el patrón completo de los 3 espíritus a manera de ranas que saldrán a los reyes, príncipes, presidentes de todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Elohim Todopoderoso. Entonces notemos que el año 6000 en 2 dimensiones, que empezó en el año 1962, comenzó a reunir en una parte ecuménica a todas las denominaciones para la batalla o el Armagedón parcial del 2030. Entonces no podemos pasar por alto nosotros este 6000 en 2 dimensiones. Me parece bastante interesante que de pronto cómo encontramos nosotros unos hechos ya históricos en relación con un patrón profético. Y alguien dirá, no, ahí no hay ningún patrón profético. Claro, ahí está Apocalipsis 16, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, ¿sí? Unidos. Y esos 3 espíritus a manera de ranas son el espiritismo, el catolicismo y el protestantismo apóstata. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer el catolicismo en el año 1962? A reunir a sus hijas. Y aquí tengo que hacer de pronto un énfasis. Las hijas de Babilonia en primera parte son toda aquella denominación religiosa que guarda el domingo. O sea que toda denominación religiosa que guarde el domingo es una hija de Babilonia. Entonces, mire, si de pronto la denominación a la que usted pertenece es guardadora del domingo, esa es una hija de Babilonia. Usted debería estar saliendo de Babilonia, no estar allí. Pero eso no se queda ahí. En segundo plano, de pronto la ambición, el orgullo, la soberbia, el poder del Vaticano es atraer a todas las denominaciones religiosas, y ahí no se escapa la iglesia de la Odisea, o no se escapó la iglesia de la Odisea. Y mire que la iglesia de la Odisea, hoy en la actualidad, antes no, la iglesia de la Odisea no tenía nada que ver con la Babilonia espiritual. Pero hoy en la actualidad, la iglesia de la Odisea
adventistas del séptimo día, se han convertido también en una hija de Babilonia. Primero porque la iglesia adventista del séptimo día dejó ese remanente desde el 2015. Segundo porque desde el año 2000 la iglesia adventista del séptimo día empezó a hacer convenios con la ramera. O se ha venido contaminando. Tercero porque la iglesia adventista está pasando por la apostasía omega y de pronto muchos de sus miembros aún no lo saben. Entonces tenemos nosotros evidencias y señales contundentes de que la iglesia adventista del séptimo día tampoco se escapa. ¿Por qué no se escapa? Porque el poder religioso en el mundo lo tiene es la Babilonia espiritual. Y si la iglesia adventista del séptimo día no hace caso en los convenios que tiene con la gran ramera, entonces va a presentar problemas serios con la gran ramera y no le conviene. Por lo tanto, hoy en la actualidad, la iglesia adventista, aunque guarda el Shabbat, se convirtió en una hija de Babilonia también. Oye, interesante. Y tampoco se queda eso allí. Hay algunos grupos guardadores del Shabbat que también tienen convenios con la ramera. Y si tiene convenios con la ramera, se convierten en hijas de la Babilonia espiritual. O sea que también están dentro del control ecuménico que empezó en el año 1962 y entonces tenemos un patrón profético donde el catolicismo o el Vaticano ha estado reuniendo desde el año 1962 a sus hijas porque ha venido perdiendo muchos feligreses la Iglesia Católica y ahora la Iglesia Católica está acudiendo a sus hijas. Oiga, ¿y no le parece a usted bastante importante que preciso en el año 2027 se cumple el patrón profético del cuarto sello? Y el cuarto sello es que sale el caballo amarillo o el caballo verdoso. Y el caballo amarillo representa al protestantismo apóstata o a todas las denominaciones hijas de Babilonia. Y qué importante que es el protestantismo apóstata el que promulga la ley dominical. Entonces ahí tenemos algo serio, ¿sí? al cual enfrentarnos. Entonces no podemos desconocer los 6000 años también en dos dimensiones porque tienen patrones proféticos evidentes que nos hacen recapacitar y nos hacen conectar con patrones proféticos establecidos ya en las Sagradas Escrituras. Entonces, este tercer 6000 años en dos dimensiones, parte 3, lo repito, abarca 68 años de la eternidad pasada porque se empieza a contar el tiempo desde que Satanás fue arrojado del cielo hasta el momento en que hizo pecar a Adán y Eva. Transcurrieron 68 años preciso y la eternidad pasada se partió, se rompió y empezó un nuevo periodo de tiempo. Entonces, por lo tal, en esa dimensión tenemos nosotros 68 años de la eternidad pasada que se lo sumamos a 5932 años de nuestro tiempo y llegamos al año 6000. Y tenemos ahora que descifrar que el año 5932 equivale al año 1962 en el calendario gregoriano. Y el año 1962 usted puede buscar el hecho historicista, que lo puede buscar en la historia de orden secular y se va a dar cuenta de que el año 1962 comenzó la parte ecuménica para traer a las hijas de la Babilonia en la encíclica ecuménica Vaticano II del Papa Juan XXIII. O sea, la evidencia es contundente y firme. Entonces acá voy a recordarles ya en esta conferencia esos tres factores, teniendo en cuenta que la conferencia de hoy es la parte número 3. Pero en la parte número 1 nosotros vimos 6000 años en dos dimensiones.
En la parte 2 vimos los mismos 6.000 años en 2 dimensiones, o sea, tiempos diferentes. Y hoy estamos viendo 6.000 años en 2 dimensiones, parte 3. Si usted se ha perdido de pronto alguna de ellas, pues puede volver a las conferencias anteriores que hemos dado y repasarlas para que usted de pronto se actualice con la parte del tiempo. Sigo a continuación con estos 6.000 años. Si en dos dimensiones tenemos 6.000, ¿cuántas personas saben eso? Eso es aceite extra, luz nueva, que el Señor le ha entregado al remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030. Y hoy en día muchas personas ya están sabiendo esto porque antes no se sabía. Y por eso ahora podemos conectar mejor los tiempos porque ya tenemos nosotros evidencias y señales del tiempo y la eternidad pasada, cuánto fue que transcurrió y en qué tiempo vamos hoy en el tiempo del plan de salvación que está corriendo. Entonces mire qué importante, de pronto las personas no han tenido de pronto el interés de hacer estas averiguaciones porque antes cómo iban a saber el tiempo de la eternidad pasada. Bien difícil. O sea, no se nos había revelado eso. Y como no se nos había revelado eso, pues ahí tenemos nosotros esos factores. Ahora déjenme mencionarles porque de pronto para algunas personas, especialmente de la iglesia de la Odisea, vimos nosotros en la conferencia de ayer, la número 220, el recorrido de la eternidad pasada en 101.5 años. Pero dentro de ese recorrido voy a hacer un énfasis acá. Voy a hacer énfasis a por qué Satanás pudo visitar no sabemos cuántos mundos, de los innumerables mundos, o sea, millones de mundos donde hay seres vivientes que no han pecado. Entonces Satanás en 33 años y medio que se le permitió a él también visitar esos mundos y que no sabemos cuántos visitó, pero lo único seguro que sí sabemos es que no los pudo visitar todos porque el tiempo era muy corto, 33 años y medio. ¿Y por qué se le dieron 33 años y medio? Los 33 años y medio comenzaron el tercer cielo y se vuelven un patrón de orden profético de ahí en adelante y van a repercutir al planeta Tierra. Entonces, si Satanás fue arrojado en el año 33.5 que él tenía, fue arrojado, y los innumerables mundos fueron creados en la tercera semana del mes de Tirri del año 1 de la eternidad pasada. Lo cual significa que cuando Satanás fue arrojado, ya también habían transcurrido 33 años y medio. Oiga, de los innumerables mundos. Luego habíamos mencionado que transcurrieron 6 meses donde Satanás entra en un estado como de meditación, concentración, de análisis y empieza a contemplar o a examinar el tiempo que él vivió en el tercer cielo, los cargos jerárquicos, las cosas bonitas y hermosas que tenía allá y empieza a compararlos ahorita con la cárcel del planeta Tierra, donde el planeta Tierra es solo agua y es solo oscuridad y él está recluido en el abismo, en el fondo del mar. Está preso en una cárcel. Entonces hace esa comparación y dice, no, él no puede estar ahí, y él decidió arrepentirse, pero cuando él decidió arrepentirse fue demasiado tarde, porque a él se le dieron 3 años y medio de tiempo de gracia para que pudiera arrepentirse en ese tiempo. Y ahí transcurrieron 6 meses, pidió una cita con Yahshua y le dijo que estaba arrepentido y que quería regresar nuevamente al cielo, y ahí es donde Yahshua llora por Satanás porque ya no puede hacer nada. El tiempo de gracia para Satanás se le había acabado, Yahshua se lo confirmó nuevamente y con dolor
Yahshua llora por la desgracia de Satanás. Y ahí llegamos al año 34. Y cuando llegamos al año 34 de la eternidad pasada, pues todos los innumerables mundos también llegan al año 34. O sea, se pasaron de los 33.5. Ahora déjeme mencionarle algo interesante, para que usted sepa esto. Esta conferencia de pronto le ayuda a actualizarse y a conectarnos mejor con la realidad. ¿Por qué Satanás no pudo engañar a ninguno de los mundos que visitó? Satanás no pudo engañar a ninguno de los mundos que visitó y era imposible engañarlos, porque los mundos ya cumplieron su periodo de prueba. O sea que los 33 años y medio se convierten en un tiempo de prueba. Oiga, interesante. Y los innumerables mundos ya van en el año 34 cuando Satanás empieza a visitarlos. Ya pasaron su tiempo de prueba. O en otras palabras podríamos decir, si Satanás de pronto hubiera podido visitar todos los innumerables mundos, todos, ninguno cae. Porque todos los mundos ya pasaron el periodo de 33.5 y 33.5 es periodo de prueba. O sea, ¿qué significa? Que después de 33 años y medio, si usted es santo de ahí en adelante, entonces usted pasó el periodo de prueba. Y eso fue lo que le pasó a Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach tenía que morir cuando él completara 33 años y medio porque era el patrón profético dado a Yahshua HaMashiach. Y Yahshua HaMashiach vivió 33 años y medio y no pecó, fue tentado en todo, pero no pecó. O sea, Yahshua HaMashiach venció ese periodo de prueba y pasó de largo. Por eso él, Yahshua, pagó la deuda nuestra y nos introduce de nuevo a la eternidad a nosotros, y él se convierte en el segundo Adán victorioso, porque el primer Adán vivió 33 años y medio y pecó. No pasó el periodo de prueba. O sea, el primer Adán no pasó el periodo de prueba. El segundo Adán sí pasó el periodo de prueba y siguió de largo y nos introduce de nuevo a la eternidad futura. Entonces, el año 33 y medio es un patrón de orden profético. Entonces, Satanás podía visitar todos los innumerables mundos y ninguno iba a caer porque ya pasaron el periodo de prueba. Y como pasaron el periodo de prueba, Satanás ni siquiera sabía de los 33 años y medio ahí. Él no sabe de esa otra parte. Hoy en la actualidad ya sabe de esa parte porque se pueden hacer las conexiones correspondientes. Sin embargo, a Satanás se le da la oportunidad que en el planeta Tierra, que fue creado en el año 68 de la eternidad pasada, Satanás ahorita, en vez de estar visitando tantos mundos, ahora le va a quedar más tiempo, 33 años y medio, para que trabaje aquí en el planeta Tierra, haga las tentaciones de pronto más proyectadas, más analizadas, sin afanes. Y efectivamente, transcurrieron 33 años y medio y hablamos del último día de los 33 años y medio. Ese último día, si Adán y Eva no pecan, Satanás ya no los hace pecar, porque pasarían el periodo de prueba. Pero Satanás los hizo pecar en el último día de los 33 años y medio. Por eso aquí en el planeta Tierra tenemos nosotros algo genéticamente que se nos ha dado a todo ser humano, y es que nos gusta dejar todas las cosas para última hora. Porque es que a última hora es que Satanás logró hacer pecar a Adán y Eva, y entonces partió el tiempo, entró el pecado y entramos nosotros en esta prueba de desgracia que tenemos hoy en día. Y como ese día hubieron fenómenos físicos aquí en este planeta Tierra con la entrada del pecado, ese día allá en la cárcel, en el abismo, donde están encerrados la tercera parte de los ángeles, cuando Satanás hace caer a Adán y Eva,
ese día se parte el tiempo, finaliza el tiempo de la eternidad pasada y comienza un nuevo periodo de tiempo denominado plan de salvación. Pero ese día se le da libertad a todos los demonios que están en la cárcel, o son liberados. Y con esa liberación de los demonios, entonces los demonios ahorita pueden andar por toda la redondez de la tierra libre, porque ahorita salieron de la cárcel. Vea qué interesante mirar todos estos detalles. Y por eso en el planeta Tierra, el primer Adán no pasó la prueba de los 33 años y medio, le faltó un día. Es más, no le faltó un día, le faltaron unas horas. Si él se hubiera aguantado esas horas, Satanás ya no podía haberlo hecho pecar, porque habíamos pasado la prueba. O sea que los 33 años y medio es un patrón de orden profético que no se puede descuidar y es muy amplio. Entonces ahora de pronto quisiera recomendarles a ustedes, tengo un libro sobre los 33 años y medio que lo pueden conseguir por Amazon. Ahí explico los 33 años y medio en las diferentes variantes. Me parece bastante interesante. Pero explico los 33 años y medio, los primeros en el cielo, con Satanás. Los segundos, con Satanás visitando los innumerables mundos. El tercero, con los años que vivió Adán en el jardín del Edén hasta que pecó, 33 años y medio. Interesante. Y después de eso avanzamos a un cuarto periodo, que podríamos decir 6.000, de pronto mañana lo vemos más detalladamente, y ese otro cuarto periodo también va a marcar un periodo de 33.5. O en otras palabras, demos un bocado allí, un poco más completo. El anticristo debe nacer y el anticristo debe andar 33 años y medio, el mismo recorrido de Yahshua HaMashiach, porque el anticristo va a imitar a Yahshua HaMashiach en todas las áreas. Pero la diferencia es que cuando se completen los 33.5 años del anticristo, Yahshua en la segunda venida lo destruye con el resplandor de su gloria, o lo mata al anticristo. Vamos a tener una conferencia sobre el anticristo y estoy ya realizando un video, una especie de película sobre la vida del anticristo. Espero que cuando la tenga, la dé acá y cada uno de ustedes me ayuden a compartirla. Pero entonces, continúo. Y eso que 33 años y medio, mire, todos esos 33 años y medio que les estoy mostrando a ustedes. Interesante. Entonces, tenemos los 33 años y medio de Yahshua, los 33 años y medio del anticristo. Y hay otro 33 años y medio que pronto hoy no lo digo. ¿Para qué? Para tener evidencias que el 33.5 es un patrón de orden profético. ¿Y cómo empezamos a aprenderlo? ¿Cómo empezamos a comprenderlo nosotros? ¿O cómo nuestra mente se abrió más a entender y a conectar esto con la vida, muerte y resurrección de Yahshua HaMashiach? Yahshua HaMashiach en el año 30 es bautizado y comienza su ministerio de 3 años y medio final. Y eso se puede determinar para sacar la fecha de nacimiento de Yahshua HaMashiach en la profecía de Daniel 9, 24 al 27 en relación con las 70 semanas. Y ahí está codificado el nacimiento de Yahshua preciso. Y también está codificado el bautismo de Yahshua preciso. Y está codificado la muerte de Yahshua precisa en fechas precisas. Y cuando digo está codificada es porque usted tiene que decodificar la profecía de las 70 semanas. Y cuando usted va a decodificar la profecía de las 70 semanas, especialmente la última semana, ¿sí ve? En la muerte de Yahshua, entonces usted va a descubrir la fecha precisa
del bautismo de Yahshua y de la muerte de Yahshua. Oigan, y después de que usted descubre eso, entonces retrocede el tiempo y va a encontrar la fecha precisa del nacimiento de Yahshua HaMashiach. Y tenemos entonces un patrón profético preciso, que Adán, el primer Adán, tuvo 33 años y medio en el jardín viviendo feliz y pecó, no alcanzó a pasar la prueba, falló a última hora. Y luego viene el segundo Adán para hacer el mismo recorrido del primer Adán, ser tentado en todas las cosas, pero no pecó. El segundo Adán no pecó, murió, pero no pecó, o sea, pasó de largo, venció la prueba. Entonces pagó la deuda nuestra y nos introduce de nuevo a la eternidad futura, o nos da la promesa de poder estar en la eternidad futura con Él. O sea, es gracias a Yahshua HaMashiach que en el transcurso de 33 años y medio venció, fue tentado en todo, venció, no pecó, paga la deuda y nos introduce la eternidad futura a nosotros. Eso es una maravilla, eso es hermoso, lindo. Ahora, muchas personas de pronto todavía no comprenden los patrones proféticos basados en números. Y en la parte de los 33.5 está el año número 30, o el número 30. Está el 33.5 y está también el 3.5. Oh, interesante, bien interesante eso. Y entonces no le hemos puesto la atención debida a esto. Entonces no se nos haga raro, apreciados amigos y hermanos, que en el año 1962 tenemos nosotros el tercer 6000 en 2 dimensiones, con patrones de orden profético que no podemos hacerlos atrás, no se pueden ocultar, no se pueden ocultar. Espero con la ayuda del Eterno que usted haya entendido, comprendido, que nuestro Elohim Melquisedec haya abierto su mente y le ayude a hacer esas conexiones correspondientes, y que usted tenga de pronto unas nuevas versiones sobre el año 6000 en sus variantes. Y aún no hemos terminado. ¿Listo? Mañana seguimos de pronto con otros 6000 ya en nuestro tiempo. Bueno, vamos a finalizar con la tefilat. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohim Melquisedec, gracias por permitirnos tener esta conferencia del 6000 en 2 dimensiones, parte 3. Gracias por hacernos entender, comprender. Gracias por el pan espiritual que tú nos das. Nos despedimos en esta hora de esta conferencia y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre Celestial, y nuestro Elohim Melquisedec lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, así un abrazo a la distancia. El Eterno me le siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Shalom Ubrajot. Con la ayuda del Eterno mañana tendremos otra conferencia. Feliz noche.